Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo. Había yo prometido que en agosto 15 iba a iniciar una nueva temporada de los videos que yo les produzco para aquellas personas que quieran seguirme y verlos. Eh, Había pensado en esta nueva temporada llamarle Así es la vida, pero gracias a que hubo problemas técnicos la vez pasada y no pude hacer el video, lo repensé y dije, no, yo creo que hay que ponerle otro nombre a la temporada. Y le voy a poner a esta temporada el siguiente. Se va a llamar Piensa crítico y siente creativo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que los seres humanos, nuestro cerebro funciona con dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es donde está todo el pensamiento, el raciocinio, y el hemisferio derecho, donde está toda la cuestión de las emociones. Y lo que intento es ahora tratar de, con los videos que yo haga, tratar de que producir en ustedes que hagan ese proceso de un pensamiento crítico, pero también un pensamiento creativo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero manejar a partir de ahora con estos videos que voy a estar subiendo, que sea ese proceso de estar haciendo esa presión para reflexionar sobre cómo pienso, ¿sí? De una manera crítica y cómo pienso de una manera creativa. Para mí esto es muy importante en el sentido de que normalmente cuando nos llega información, la tendencia a veces es que inmediatamente nos vamos al pensar creativo y entonces empezamos a imaginar lo que me quiso decir, lo que empezamos a hacer todo ese tipo de situaciones de pensamiento creativo. Yo lo que intento es que deberíamos empezar realmente primero a pensar de una manera crítica. ¿A qué me refiero de una manera crítica? A que antes de que entremos a las emociones hagamos el proceso de saber si el estímulo que me están dando, lo que estoy recibiendo de información, tiene realmente algún sustento, alguna base, como para que yo pueda empezar a crear después emociones o sensaciones de lo que ya mi proceso crítico hizo para entender de qué se está hablando y si tiene alguna validez, porque yo parto de la base que no tiene sentido que empecemos a una comunicación basados en que lo que nos estamos comunicando pues no tiene ningún sustento, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poder convertir yo algo que llegó, transformarlo en un pensamiento creativo si la base o el punto de origen viene basado en algo que no tiene un sustento, o vamos, que incluso puede ser una gran mentira? Entonces, ¿cómo puedo crear algo de una mentira? Una mentira lo único que puede crear es otra mentira, ¿sí? Entonces los voy a meter en ese proceso que obviamente no lo voy a estar remarcando, pero con lo que voy a hablar, con lo que voy a decir, yo voy a tratar de que su cerebro trabaje en esas dos dimensiones. Pasar de recibir un estímulo, procesarlo en ese pensamiento crítico y luego ya pasarlo al procesamiento de un pensamiento creativo, ¿sí? Porque finalmente lo que intentamos al comunicarnos es que exista algo que se cree, algo nuevo, una información nueva, algo que nos sea útil. Hay que crear, ¿ok? Muy bien, entonces así va a ser ya la nueva temporada que vamos a estar manejando. Y el primer video que estoy haciendo, que es este ahorita, el tema básicamente va a ser algo que alguien me preguntó, en el sentido de decirme que yo hago muchas críticas acerca de lo que el gobierno actual y el gobierno anterior han hecho. Y me baso precisamente en ese proceso de pensar críticamente, ¿sí? Y voy a exponer mi pensamiento crítico acerca de esto, ¿no? El gobierno anterior
se basó en varias obras o cosas que quiso hacer como para pasar a la posteridad, como para decir, este es el legado que yo quiero dejar como gobierno. Y voy a tratar de históricamente ir desmenuzando cómo fueron sus legados que nos dejaron. El primer legado que nos dejaron es que hablaron en términos generales de la corrupción, pero se centraron en cosas muy concretas. Por ejemplo, hablaron de que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se estaba construyendo en aquellos tiempos, se iba a cancelar porque descubrieron que había mucha corrupción, ¿sí? Y decidieron cancelarlo. Entonces, si se fijan, el pensamiento de ellos no fue un pensamiento crítico, sino fue un pensamiento creativo. Se fueron por la emoción, ¿sí? Por decir, ¿cómo es posible que vamos a aceptar que un gobierno corrupto haga una obra y que por esa razón debe ser una obra corrupta? ¿Sí? No utilizaron el pensamiento crítico porque no pensaron, oye, si paramos la obra, ¿cuánto nos va a costar para la obra? Tenemos un aeropuerto, ¿sí?, que ya no es suficiente para la Ciudad de México, y que por eso, pensamiento crítico, alguien pensó que había que construirse un aeropuerto más grande, con mayor capacidad y más acorde a las necesidades, no de ahorita, sino futuras de la Ciudad de México. Sin embargo, el gobierno anterior, vuelvo a insistir, en esa creatividad que tuvieron, que es una creatividad mal encaminada, deciden mejor lo cancelamos. Pero no se apure porque vamos a construir otro, ¿sí? ¿Qué construyeron? Un aeropuerto llamado Felipe Ángeles, que no tiene ni las condiciones, ni las capacidades, ni presentes, y mucho menos a futuro, para atender el crecimiento de la zona metropolitana de México y todos los suburbios que tiene, ¿sí? Ese es un ejemplo. Después nos contaron que teníamos que ser autosuficientes en gasolina, porque la gasolina ellos ya habían comprobado que podía costar menos de 10 pesos. ¿Sí? ¿Ven? Otra vez, ese fue un pensamiento creativo. Se fueron por el lado de las emociones y los sentimientos. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes les vendo la idea que algo que les cuesta 20 pesos les va a costar 10, ¿estarán conmigo o están en contra de mí? Están apelando otra vez a un pensamiento creativo, están pegando a las emociones, pero no hacen el proceso del pensamiento crítico, que debe ir también amarrado a todo el concepto. Que acuérdense que yo hablo de hay que ser críticos para poder ser creativos, porque si no somos críticos, lo que vamos a trabajar con la creatividad puede resultar peor que no hacer nada. ¿Sí? ¿Qué les faltó en su pensamiento crítico de la gasolina? Que si yo quiero ser autosuficiente y producir gasolina para que salga o cueste más barata, o al menos como lo mencionaban, de 10 pesos, pues lo primero que tengo que tener, ¿sí?, para producir gasolina, ¿qué creen que es? Petróleo. Nunca revisaron cuál era la capacidad real que había de que México siguiera produciendo suficiente petróleo para producir la suficiente gasolina que requiere el país para no tener que importar gasolina. Ese pensamiento crítico les pasó de noche. ¿Cuándo hemos vuelto a ver gasolinas abajo de 10 pesos?
ya no, ni la vamos a ver. Y basado en eso, decidimos gastarnos una millonada en construir una refinería que hasta el día de hoy no refina nada, ni una gota de gasolina. Y ahí está. Ese es otro ejemplo de no pasar por un pensamiento crítico y pasar solamente a la creatividad. Vamos a hacer cosas. O sirven para algo, no sé, pero vamos a crearlas. Luego nos vendieron la idea de que para rescatar a los pobres del sureste de México, Chiapas, Oaxaca, ¿sí?, había que construir un tren. Un tren que se iba a construir en una zona donde, utilizando pensamiento crítico, es realmente quién va a usar ese tren. Y todo el mundo se fue con el pensamiento creativo, otra vez de la emoción, de que va a ser un boom para el turismo. Que el turismo europeo, el turismo estadounidense, iba a venir a raudales porque querían subirse al Tren Maya. Nunca usaron su pensamiento crítico para entender que el turista que va a la zona de la península de Yucatán va por las playas, va por la diversión, ¿sí? No va a pasearse en tren. Eso es como un plus, pero no es el objetivo final. ¿Qué está sucediendo? Es un tren que costó muchísimo dinero. El último dato que yo tuve es que ahorita ese tren lleva invertido 500,000 millones de pesos. Y su uso no llega ni al 60% de su capacidad. ¿Qué va a terminar pasando? Ese tren lo vamos a seguir pagando todos los mexicanos por el resto de nuestras vidas, porque no es autofinanciable, porque se fueron con el pensamiento creativo de decir, oye, pues en Europa los trenes son lo máximo y esto y lo otro. Sí, más que los trenes en Europa se usan por la facilidad de la transportación. La gente no va a Europa a subirse o a pasearse en los trenes. Ese no es el objetivo de ir a Europa. Nadie va a Europa por los trenes. Va a Europa y usa los trenes porque es más fácil, pero no por los trenes. Sin embargo, nosotros fuimos tan creativos que dijimos, no, la gente va a venir, el turismo va a venir más por este tren tan bonito que le vamos a poner. ¿Sí? Y sigo. Después del tren, un día se nos ocurrió que, bueno, si ya tenemos un tren, ¿por qué no tenemos una línea aérea? Y decidimos que había que rescatar a Mexicana de Aviación, porque ya hasta el nombre tiene, nos identifica, porque esa fue otra de lo creativo que somos, ¿no? ¿Cómo le hemos llamado a las empresas del gobierno? Olmeca, Mexica y no sé qué. O sea, no sé, se me figura
que los franceses quisieran llamarle a sus negocios Rousseau, Chevalier, Godos. No entiendo esa creatividad tan exuberante de los nombres autóctonos e indígenas, ¿no? Pues bueno, tenemos ya nuestra mexicana, ¿sí? Que opera con la fabulosa cantidad de 3 aviones, ¿sí? Y que en un pensamiento creativo dijeron, si les damos precios muy bajos, la gente va a raudales a venir a volar por Mexicana. Y nunca se pusieron a pensar, oyes, pero son 3 aviones. ¿Para cuántos vuelos te gusta que hagan 3 aviones al día? Y deja tú que se vaya a descomponer alguno. Y luego para acabarla de amolar. ¿Y sabes de dónde van a volar? Del Felipe Ángeles. ¿Y sabes a dónde van a volar? A ciudades donde normalmente van 2 chícharos, 3 chícharos, 4 chícharos, 5 chícharos. Y se dieron casos en que había un avión volando con un pasajero. Cero pensamiento crítico. Cero pensar de que una aerolínea, para poderse establecer, lo primero que tiene que hacer es saber si hay mercado, si hay suficientes personas que quieren al menos mantener un 70% o 80% de la capacidad de un avión llena. Porque de otra forma, todo ese dinero que se recibe por los pasajeros se va a usar solamente para mantener la línea, la aerolínea. ¿Va a poder expandirse? No, porque no hay los recursos. El dinero no genera más dinero. El dinero está generando solamente lo necesario para vivir, para que la línea no desaparezca. Y en fin, así me puedo seguir hablando de todas las cosas que ha hecho este gobierno y el anterior, del uso de pensamiento crítico y un montón de creatividad. Creatividad que más adelante en otros videos voy a ir explicando. Oyes, el tener arranques de locura no es ser creativo. La creatividad tuvo que ver con que hubo de alguna manera alguna idea de lo que estás haciendo está bien encaminado. ¿Sí? Y pongo el ejemplo. Si tú vas a construir una silla, no empiezas a construirla como se te ocurra, con las patas en un lado, el asiento inclinado. Tú primero, aquí adentro, haces un pensamiento crítico y te figuras, te imaginas, defines cómo va a ser la silla. Entonces ya le metes creatividad al modelo, pero hay que partir de una base. ¿Sí? El mismo universo lo plantea como una ley natural. Fíjense que todas las cosas en el universo tienden a tener formas redondas. Y ya después adoptan cosas raras, una sobre otra, una que arriba y una hacia abajo. Pero la forma básica es el círculo. Entonces la creatividad no es hacer nada más cosas a lo tonto, a lo que se te ocurre. Tienes que partir de cierta base. Y entonces la pregunta, ¿y por qué yo hago las críticas? Es que yo digo, el gobierno se ha equivocado porque él solamente debería dedicarse
a ciertas cosas. Yo como ciudadano requiero ciertos bienes que el gobierno me debe dar, porque si yo trato de buscarlos fuera del gobierno, van a ser costosos, van a ser escasos y van a ser discriminatorios. Entonces el gobierno lo que me tiene que dar bienes, ¿sí?, donde él tenga la capacidad de seguirlo creando sin que sea un gasto oneroso para él. Y que a su vez no sea oneroso para mí, porque de alguna manera los servicios que el gobierno me da, yo los pago, que son con mis impuestos, que es otra cosa de pensamiento crítico que no tiene nuestro pueblo. No entiendo por qué hay gente que piensa que el dinero es del gobierno. El dinero lo produzco yo, lo produce cada gente que paga sus impuestos, no es del gobierno. Entonces, el gobierno tendría que estar para mí dedicado en promoverme bienes, ¿sí?, que si yo lo buscara por fuera, me saldrían más caros, ¿sí?, se podrían agotar con el tiempo y me podrían excluir de que yo lo reciba. Entonces, ¿qué cosas son indispensables que el gobierno agarrara nuestros ingresos y los administrara en proveernos esos bienes que requerimos los ciudadanos? Y ahorita, y el principal para cualquier sociedad, es proveer salud. Buenos hospitales, buen equipo, buenos médicos y medicamento suficiente. ¿Pero qué fue más necesario en su pensamiento crítico? Construir un tren, porque eso iba a rescatar a los pobres del sureste mexicano y a reactivar la economía del sureste mexicano. Y yo me pregunto, ¿y los pobres del centro de México? ¿Y los pobres del norte de México? ¿Cuándo nos irán a construir nuestros trenes? Ya que estamos tan creativos. Segunda cosa que el gobierno debería proveernos: educación. Educación pública mejor que la educación privada que hay en México. Universidades como la UNAM, que puede competir con un tecnológico de Monterrey. Pero la UNAM no está en el centro de México. Necesitamos UNAMs en cada capital de cada estado. Y de ahí, a lo mejor, irnos a las principales ciudades de cada estado. Pero hay que invertir en la educación. Porque de otra manera estás excluyendo a la gente. Tu gobierno lo estás excluyendo. Con la educación pública tan mala que tenemos, estás permitiendo que existan profesionistas de nivel bajo y profesionistas de nivel alto. Tú mismo te estás volviendo en un agente de discriminación. Cuando tú hablas de primero los pobres, nos estás discriminando a los que por alguna razón no entramos en esa categoría de pobres. O sea, yo no tengo derecho
¿El pobre es el único que tiene derecho? Tercera cosa, el gobierno debería estar facilitando la creación de negocios, de empresas, de gente que pueda ser autosuficiente. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? Salud, no la atendemos. Educación, mal atendida. Y la generación de prosperidad y riqueza, que es tener trabajo, tener gente que haga que su dinero rinda, no lo estamos haciendo, porque no hay un proceso de pensamiento crítico. Este país ya tenemos tiempo en que nos hemos metido en la cabeza de que todo es creatividad. Y la creatividad la hemos manejado de que la mejor manera de crear algo es destruyéndolo todo. Extraña creatividad. ¿Sí? En fin, esto es un ejemplo que voy a estar haciendo en los siguientes videos. Todos los temas que voy a tratar los voy a poner en esta perspectiva de hablar de procesos de pensamiento crítico y el proceso del pensamiento creativo. Por esta ocasión les agradezco que hayan visto este video y por aquí nos seguimos viendo. Y mucha suerte.